Bueno, buenos días a todos. Muchísimas gracias por la invitación. Se abre una ventana para el tratamiento de los pacientes que tienen hipertensión pulmonar y una enfermedad intersticial asociada, pues es como la pregunta que todos nos hacemos y deseamos en- en- desde hace mucho tiempo y pues por lo cual vale la pena revisar uno de los estudios más recientes que aporta un poco más de evidencia al respecto, como es el estudio INCREASE, que evalúa el treprostinil inhalado en la hipertensión pulmonar asociada a la enfermedad intersticial. Este es un estudio presentado durante el Congreso Americano del Tórax de forma virtual este año por el doctor Steven Nathan de Virginia, una persona pues que es experta en todo lo que es la parte vascular pulmonar y autor de las recomendaciones del sexto simposio mundial respecto a la hipertensión pulmonar asociada a enfermedad parenquimatosa crónica de hipoxemia. Estos son mis conflictos de interés. Eh, y para empezar, quiero recordar que la hipertensión pulmonar se clasifica en 5 grandes grupos, dependiendo del mecanismo fisiopatológico que causa la elevación de la presión. Recordemos que la hipertensión pulmonar no es una enfermedad, es una condición hemodinámica que se asocia a muchas enfermedades, y cuando hablamos específicamente de la hipertensión pulmonar asociada a la enfermedad intersticial, tenemos que referir y recordar que estamos hablando del grupo 3 de la clasificación. Esta condición, como en otras enfermedades, cuando está presente en la enfermedad izquierda, en la enfermedad obstructiva, en la fibrosis pulmonar, en general confiere un incremento en el riesgo de progresión de la enfermedad, tiene un impacto clínico, tiene un impacto en calidad de vida, tiene un impacto funcional y claramente tiene un impacto en la sobrevida de estos pacientes, como es evidente por las diferentes cortes que han descrito un incremento en la mortalidad tan alto como al 30% al año para estos pacientes cuando se presenta en algunas cohortes específicas. Por tanto, y por todo este compromiso desde el punto de vista clínico, calidad de vida, funcional y en pronósticos, se han intentado diferentes aproximaciones farmacológicas, muchas de ellas de agentes que han sido, digamos, validadas su eficacia y seguridad en la hipertensión arterial pulmonar o en el grupo 1. Algunos de estos estudios han sido, por ejemplo, con el bosentan, el antagonista de los receptores de endotelina, evaluando el impacto hemodinámico en pacientes que eran aleatorizados a bosentan versus placebo, pero no se lograron un efecto en lo que eran las resistencias vasculares pulmonares en un momento determinado. Adicionalmente, tampoco se han alcanzado impacto en la capacidad de ejercicio entre los grupos de tratamiento y, tristemente, tampoco en la calidad de vida para los pacientes. Pero no solo los efectos no han sido satisfactorios, positivos, sino que han sido incluso deleterios por los antagonistas de endotelina. Este es un estudio que muchos recuerdan, el estudio Artemis. Hace más o menos 10 años estaba reclutando pacientes para este estudio que pretendía en los pacientes con enfermedad intersticial e hipertensión pulmonar asociada demostrar una disminución de la progresión de la enfermedad, que era uno de los objetivos que se diseñaron para esa época de desenlaces. Y pues digamos que adicional a no obtener el beneficio primario, veíamos cómo se requirió por un análisis de seguridad una terminación temprana del estudio, dado un aumento en los eventos de progresión de la enfermedad en el grupo de tratamiento activo comparado con el grupo de placebo, y cómo había una mayor frecuencia de hospitalizaciones igualmente en el grupo de tratamiento activo comparado con el placebo, por lo cual pues realmente está contraindicado el uso de este medicamento en este tipo de pacientes. Otros agentes, los de la vía del óxido nítrico, con diferentes estudios, como pueden ver, algunos abiertos, algunos un poco más estructurados de experimentos clínicos, no han logrado demostrar evidencia en la caminata, distancia alcanzada en la prueba de caminata de 6 minutos, ni en las escalas de disnea o de calidad de vida. Algunos abiertos aparentemente sí, lo cual puede ser algo contradictorio, pero los que tienen un diseño de experimento clínico no han logrado emular
esto que se puede encontrar en algunas series de casos con estos pacientes en estudios abiertos. Más recientemente, el riociguat, también de la vía del óxido nítrico, un agonista de la guanilato ciclasa, y basado en un estudio piloto inicial con pocos pacientes que mostraban en pacientes con enfermedad intersticial una relativa seguridad en cuanto a no modificar o alterar la gasimetría arterial. Estos pacientes reciben un manejo con riociguat 3 veces al día y durante el estudio se obligó nuevamente por un análisis de seguridad temprano, una terminación del mismo por una mayor frecuencia de eventos adversos en el grupo de tratamiento activo, con una mayor mortalidad nuevamente en el grupo de tratamiento activo y sin impactar realmente el objetivo del deterioro y la caminata de 6 minutos, que era uno de los objetivos primarios del estudio, lo cual también se encuentra contraindicado esta alternativa. A raíz de eso, las recomendaciones del sexto simposio mundial de expertos pues nos continúan diciendo que esos pacientes que son del grupo 3 deberían ser y curso con hipertensión pulmonar asociada referidos a un centro de expertos, un centro de experiencia para evaluar la severidad de la hipertensión pulmonar y si se considera que puede haber una hipertensión pulmonar severa, tratar de hacer una aproximación e inclusión en estudios clínicos que permitan encontrar alternativas que modifiquen el curso clínico de estos pacientes. Y pues esto es lo que hace el grupo del doctor Nathan. Ellos evalúan el treprostinil. Recordemos que dentro de las 3 vías, endotelina, óxido nítrico y prostaciclinas, el treprostinil es un agonista sintético de la prostaciclina que ejerce sus efectos vasodilatadores antiproliferativos, que esto es muy importante, e inhibidores de la agregación y la migración y antiinflamatorios mediante el AMP cíclico. Este treprostinil se desarrolló hace cerca de unos 15 años en Estados Unidos y en Europa es Ferrer el que lo maneja y en Estados Unidos United Therapeuticals. Tiene una alternativa o surgió como una alternativa al epoprostenol intravenoso inicialmente, pero después demostró su eficacia y seguridad y comparabilidad en el riesgo y progresión clínica en una manera subcutánea, recientemente de forma inhalada y también por vía oral. Importante para los resultados considerar que en este momento tenemos la presentación para poder hacer la administración por vía subcutánea. Este estudio que plantean y presentaron, como les comento en el simposio, en el Congreso Virtual Americano, es un experimento clínico en donde los pacientes se distribuían a recibir treprostinil inhalado comparado con placebo a 16 semanas. Aquí el placebo se encuentra justificado porque, como vimos, no existe una terapia estándar u óptima en el manejo de la hipertensión pulmonar asociada a la enfermedad intersticial. Para ingresar al estudio, los pacientes debían tener una enfermedad pulmonar intersticial evidente desde el punto de vista tomográfico con imágenes recientes y una determinación de hipertensión pulmonar con los criterios clásicos previos a NISA del año 2018 de una presión mayor o igual a 25 con unas resistencias mayores a 3 unidades. Debían caminar por lo menos 100 metros, estar en clase 2 o 3 de la clasificación, podían estar recibiendo o no manejo antifibrótico siempre y cuando estuvieran en dosis estables por lo menos en el mes anterior, y para decir que esa hipertensión pulmonar era asociada muy probablemente a, digamos, la enfermedad intersticial, debían de tener una capacidad vital del 70% o menos. Por el contrario, los pacientes eran excluidos si tenían hipertensión arterial pulmonar, que sabemos que es el grupo 1, u otro tipo de hipertensión pulmonar diferente a la del grupo 3. Se habían recibido terapia vasodilatadora específica para el grupo 1 en los 2 meses previos. Si había evidencia de enfermedad cardíaca izquierda dado por una cuña elevada y una baja fracción de eyección, alta suplencia o necesidad de suplencia de oxígeno, estaban en un programa de rehabilitación pulmonar en los últimos 3 meses, o ya causado con un episodio embólico que sabemos que esos pacientes pueden presentar en los últimos 90 días. Estos son los pacientes de todo ese grupo 3 tan amplio y tan grande que fueron considerados en un momento determinado. Eran pacientes con enfermedad pulmonar intersticial
entraban todos los pacientes con las neumonías intersticiales idiopáticas, se incluían también los pacientes con neumonitis de hipersensibilidad, aquellos que eran asociados a enfermedad del tejido conectivo con enfermedad intersticial, aquellos que tenían el fenotipo de fibrosis y enfisema, y aquellos con enfermedad pulmonar ocupacional eran incluidos en el estudio. Los objetivos primarios nos recuerdan los primeros estudios de hipertensión pulmonar, que consistían en evaluar entre 12 a 16 semanas, como en este caso, la distancia alcanzada con respecto a la prueba de marcha durante de 6 minutos. Y los objetivos secundarios eran los cambios en los niveles del NT-proBNP a las 16 semanas y un desenlace compuesto que traen los nuevos estudios en esta condición, que es el empeoramiento clínico, desenlace compuesto por hospitalización desde un punto de vista cardiopulmonar, disminución en la distancia de un 15% en la prueba de caminata de 6 minutos, muerte por cualquier causa o trasplante. Aquí se evaluaron las caminatas en otros puntos de la caminata. Unos desenlaces exploratorios básicamente en cuanto a calidad de vida utilizando el St. George, un producto de la distancia saturación, y unos desenlaces importantes de seguridad que, como veíamos pasado en los estudios con ambrisental y el Artemis, eran importantes considerar, que eran cambios en las pruebas de función pulmonar o progresión de la enfermedad pulmonar de base, cual fuera que esta fuera. Alteraciones en la oxigenación o cambio de los requerimientos de oxígeno que nos hablaran que estamos alterando la relación metilación-perfusión por el uso de este mecanismo, de este agente vasodilatador. Aquí está el diseño del estudio. Los pacientes eran tamizados y distribuidos uno a uno a treprostinil inhalado. El treprostinil, cada inhalación daba 6 microgramos y se hacía 4 veces al día, comparado con el placebo, también inhalado, 4 veces al día. Ustedes pueden ver los desenlaces primarios en verde aquí en la semana 16 y los desenlaces secundarios aquí de forma intermedia semana 12-15 y los desenlaces exploratorios en azul un poco más claro. La forma como iniciaron el treprostinil generalmente eran 3 inhalaciones, o sea, 18 microgramos 4 veces al día. Los incrementos se hacían cada tercer día con una inhalación adicional, tratando de llegar a las 9 inhalaciones o los 54 microgramos 4 veces al día, o un máximo de 12 inhalaciones 4 veces al día. 462 pacientes se tamizaron en algún momento y fueron a aleatorización, dos grupos bastante simétricos, 163 para treprostinil y 163 para placebo, 35 y 33 en algún momento salieron del estudio prematuramente por estas causas que están enumeradas, y finalmente 130 en el grupo de treprostinil y 128 completaron las 16 semanas de tratamiento. Esta es la tabla 1, donde vemos las características de la población en un momento determinado. Podemos observar cómo, a diferencia de los estudios de hipertensión arterial pulmonar, la mayoría de los pacientes, la distribución entre hombres y mujeres es muy similar. De hecho, en el grupo de placebo es mayor en hombres que en mujeres, pues propio para este tipo de condición fibrosante. La edad media también alrededor de los 65 años, diferente a lo que ocurre en HAP. La etiología de esta hipertensión pulmonar asociada a enfermedad intersticial en un 40% y un 50% de neumonías intersticiales idiopáticas, la combinación de fibrosis y enfisema, y en tercer lugar, enfermedad del tejido conectivo, y más abajito lo que nos comentaba el doctor Matiz, la neumonitis de hipersensibilidad. 70% tenían oxígeno suplementario y una gran proporción de pacientes no tenían ningún tipo de manejo antifibrótico, y pues la distribución cuando esta se presentaba de pirfenidona y de nintedanib. Desde el punto de vista funcional y hemodinámico, la caminata de 6 minutos severamente comprometida, cerca de 254 metros, unas resistencias pulmonares en unidades Wood 6 veces por encima de lo normal, un péptido en valores extremadamente elevados, una presión media para ambos grupos de 36, lo cual los cataloga. Recordemos que nosotros observamos que estos pacientes suelen tener presiones pulmonares de 25, 28, 30, luego 37 y 36. Es una severa hipertensión pulmonar para estos pacientes con un patrón de hipertensión pulmonar precapilar.
con un patrón de hipertensión pulmonar precapilar que descartaba enfermedad cardíaca izquierda. La función pulmonar era compatible con una alteración ventilatoria restrictiva y, como ocurre en estos pacientes, con una severa alteración en la capacidad de difusión de monóxido de carbono. Desenlaces primarios, en cuanto a los resultados, recordemos que el desenlace primario a la semana 16, la evaluación de la distancia alcanzada durante la prueba, vemos como tanto a la semana 12 como en la semana 16 hay un cambio comparado con placebo de 21 metros, con una P estadísticamente significativa en la semana 15, exactamente igual por este medio de análisis no paramétrico de Hodge-Lehmann. Y cuando se hace un análisis que también es válido para este tipo de estudios de medidas repetidas, vemos cómo la distancia alcanzada está alrededor de los 31 metros, tanto a las 12 como a las 16 semanas, ambos estadísticamente significativos. Observemos en la parte inferior que más del 50% de los pacientes alcanzaron esas 9 nebulizaciones, en promedio 11 respiraciones 4 veces al día por cada una de las 4 sesiones. Entonces, objetivo primario alcanzado por 2 diferentes tipos de análisis estadístico. Veamos los beneficios por subgrupos de esta caminata de 6 minutos. Vemos cómo para todos los pacientes en general se alcanzó el objetivo y, digamos, en los pacientes de 65-80 años era el mayor beneficio, un poco más en las mujeres cuando la distancia caminada era un poco más comprometida, y 2 grupos importantes, el de la neumonía intersticiales idiopáticas y los pacientes con enfermedad intersticial asociada a enfermedad del tejido conectivo con elevados niveles de resistencias vasculares pulmonares, y claramente en el grupo de pacientes que tenían las dosis más altas del medicamento inhalado. Entonces, objetivo primario alcanzado de forma global y por algunos subgrupos de interés que pues claramente podían no estar, digamos, el estudio con el poder para detectar estas diferencias, pero se encontraron algunas interesantes. En cuanto a los objetivos secundarios BNP, se alcanza una reducción en el empeoramiento clínico y las distancias en la semana 12 y 15, como veíamos. También no hubo diferencia en el San George y en el doble producto a la semana 16 de saturación. Estos son los niveles con las imágenes respecto al BNP. Vemos cómo estos eran los valores promedio del BNP y la mediana, cómo comienzan a disminuir a lo largo del tratamiento de las 16 semanas, con un 38% de reducción en el grupo de treprostinil comparado con placebo, que por el contrario comienzan cada vez a incrementarse estos niveles, algo que nos habla que posiblemente esa sobrecarga o ese impacto hemodinámico sí se fue alcanzando, y pues este es un cateterismo, por decirlo así, de forma indirecta. El evento del deterioro, el primer evento, recordemos que estos eventos eran deterioro de la caminata, hospitalización, muerte, necesidad de trasplante. Estos eventos fueron más frecuentes en el grupo placebo, 33%, 22% en el grupo de treprostinil, lo cual nos habla de una disminución de casi un 40% del riesgo de presentar un evento de deterioro, algo que pues es estadísticamente significativo. Los eventos, como les decía, son básicamente dados en este caso por evitar el deterioro de la prueba de caminata de 6 minutos, y en menor grado por algo de la hospitalización. El desenlace, recuerden, era conjunto y se alcanza una diferencia estadísticamente significativa para todo el grupo. Por la otra parte, el tiempo hasta la exacerbación, vemos que los pacientes con placebo presentaban un 38% de exacerbación versus los pacientes que estaban en treprostinil, disminuyendo esa probabilidad de progresión de la enfermedad de base en un 34% en el grupo de tratamiento activo, pues que realmente es algo también importante desde el punto de vista clínico y estadístico. En cuanto al perfil de seguridad, que recordemos ha sido uno de los inconvenientes con este tipo de terapia en otros estudios previos, no solamente no alcanzar el objetivo primario, sino de objetivos de seguridad adversos. Vemos que el perfil de seguridad es consistente con los estudios de treprostinil. Un 10% de los pacientes con treprostinil inhalado suspendieron el tratamiento y 8% con placebo. Veamos cuáles fueron esos eventos de seguridad. Ambos grupos presentaban con alta frecuencia por su enfermedad pulmonar intersticial tos como un evento. Sin embargo, llamativamente los pacientes con treprostinil tenían menos disnea
comparado con el grupo de placebo y tenían una menor elevación del BNP comparado también con el grupo placebo, lo cual nos habla de posiblemente un efecto hemodinámico. Algunos que son propios de los prostanoides, cefalea, diarrea, podrían ser ligeramente mayores en el grupo de tratamiento comparado con el grupo de placebo, pero pues propio para ese tipo de medicamentos. Un desenlace importante, veíamos que era la función pulmonar, según lo observado. Realmente, cuando uno mira en mililitros la capacidad vital a la semana 8, a la semana 16, no hay una diferencia estadísticamente significativa, pero sí la presentan cuando se evalúa a la semana 8 y la semana 12, pero esta vez viendo el porcentaje del predicho de la capacidad vital forzada. Este es un análisis post-hoc, digamos que muestra unos resultados muy interesantes del grupo de la neumonía intersticiales idiopáticas y de la fibrosis pulmonar, y vemos cómo la diferencia entre el grupo de treprostinil y el grupo de placebo nos da a las 8 semanas 46 y 108 mililitros de diferencia entre los grupos, y a la semana 8 y a la semana 16 en cuanto a la capacidad vital en el grupo de la fiebre pulmonar idiopática de 84 y 168 mililitros, pues que es algo impactante y pues estadísticamente significativo. No hubo efectos deleterios en cuanto a la saturación de oxígeno o necesidad de mayor uso de oxígeno suplementario, ni en la función pulmonar como vimos a continuación. En relación con lo anterior, pues digamos que este es uno de los estudios más recientes y más grandes a la fecha para este grupo de pacientes, 163 para cada grupo. Se obtiene por primera vez una mejoría en el objetivo primario de la distancia alcanzada en la prueba de marcha, efectos sostenidos durante las 16 semanas, y se obtuvieron beneficios en deslaces secundarios que evalúan también la parte hemodinámica como el BNP, evitando aparentemente una progresión clínica y sin exacerbaciones de la enfermedad pulmonar, con una buena tolerancia, sin deterioro en la parte oximétrica, función pulmonar, ni trastorno, ventilación, perfusión. Muchísimas gracias. Esto nos hablaría, nos pondría en la posibilidad o abre una luz de esperanza en cuanto a una posible vía de tratamiento adicional, y podría ser tenido en cuenta o anunciar un cambio a futuro en el manejo clínico de los pacientes con enfermedad pulmonar intersticial.